En el día de hoy venimos a hablarles sobre qué procesos se llevan a cabo para que un organismo constituido de un 70% de agua logre digerir las grasas lipídicas. El grupo está conformado por Sebastián Correa Herrera, Mariana El Pilar Gualdrón Barbosa, Juan Piñeres Reinel y mi persona Johan Carrascal. Empezaremos hablando sobre qué procesos gástricos se llevan en monogástricos en pro de digerir lípidos. Se empieza a hablar de digestión en el momento en el que se consume la dieta y los dientes al masticar y separar ese alimento en partes más pequeñas, la saliva cuya constitución lleva la amilasa y la mucina, las cuales son enzimas producidas por la parótida y la glándula submaxilar, llevan a cabo un proceso de degradación donde se empieza a llevar a cabo la digestión. Luego pasa al estómago, donde se lleva a cabo un proceso de movimientos gastrointestinales en el que nuestra compañera Mariana va a aclarar y va a profundizar más en el tema. Una vez teniendo más claros cuáles son los movimientos gastrointestinales, al esos movimientos trasladar del estómago al intestino delgado, allí juega un papel en clave el páncreas, que al segregar la lipasa y la colipasa, hacen la función de degradación de esa energía lipídica, de la cual hablaremos en la siguiente pregunta. Los movimientos gastrointestinales se dan en los órganos digestivos, en donde se descomponen por partes más pequeñas usando movimientos como el masticar, mezclar y exprimir. Los movimientos gastrointestinales se dan en los órganos digestivos, donde se descomponen por partes más pequeñas usando movimientos como la masticación, el exprimir y la mezcla. En los movimientos gastrointestinales se encuentran los jugos gástricos, la bilis y las enzimas colipasa y lipasa. Dentro de los órganos de los movimientos gastrointestinales se encuentran los jugos digestivos, la bilis y las enzimas colipasa y lipasa, que juegan un papel importante en la degradación de los lípidos. La propulsión y la mezcla consisten en movimientos peristálticos, que son una serie de contracciones musculares que cumplen la función de banda transportadora, las cuales trasladan los alimentos a las diferentes estaciones del tracto digestivo. Bueno, en conclusión, estos movimientos gastrointestinales tienen las funciones de mezclar y de transportar. Una vez teniendo más claros cuáles son los movimientos gastrointestinales, al esos movimientos trasladar del estómago al intestino delgado, allí juega un papel en clave el páncreas, que al segregar la lipasa y la colipasa, hacen la función de degradación de esa energía lipídica, de la cual hablaremos en la siguiente pregunta. ¿Cómo interactúan la colipasa y la lipasa en pro de digerir lípidos? Pues muy sencillo. La colipasa es una enzima segregada por el páncreas, la cual cumple de función de separador. La lipasa es la enzima la cual está más centralizada a la de degradar y consumir la grasa a nivel más sencillo. De esta manera, entonces, al pasar por emulsiones y el movimientos gastrointestinales, lo que pasa es que al quedar estas grandes burbujas, por así decirlo, burbujitas de grasa, la colipasa entonces las encapsula y como se puede ver, quedan aún más pequeñas. De esta manera, la lipasa al ser centralizada al consumir le queda mucho más fácil. Entonces, esta es la relación que se lleva a cabo. Yendo un poquito más allá del tema, entonces la colipasa hace un proceso de hidrólisis donde destruye la estructura de la lipídica de la grasa, haciendo más fácil su ingesta por la lipasa. Llevamos a cabo entonces
Este experimento, en el que consiste de agua y aceite, que al moverse se logra ver cómo las pequeñas burbujas de aceite se separan. Esto es gracias a las emulsiones. Bueno, y al no estar presente la colipasa no se separa tanto. Entonces, para ir más al fondo, usa una mezcla de agua, aceite y alcohol, que el agua, al tener una diferente densidad con el aceite, nunca van a estar juntos. Y el alcohol, al tener una diferente densidad del aceite y del agua, lo que permite que haya un encapsulamiento más pequeño de las moléculas del aceite, que se podría decir que es lo que hace la colipasa. ¿Qué efecto tienen los ácidos biliares sobre los lípidos de la dieta? Las gotas de la grasa son emulsionadas por los ácidos biliares presentes en la luz duodenal a gotículas de 1 micra de diámetro, lo que aumenta enormemente la superficie de actuación de la lipasa. Con ácidos biliares, luego pasará al torrente sanguíneo, mientras que los ácidos biliares regresan a su propia circulación hepatoenteral. En la circulación del hígado y el intestino, los ácidos biliares pueden promover la digestión y la absorción eficiente de la grasa, estimular la secreción de la bilis, suavizar el tracto biliar, eliminar las sustancias nocivas como la mitotoxina, la endocina bacteriana y por lo tanto desempeñar el papel de protección del hígado y la vesícula biliar. Como una coenzima, los ácidos biliares tienen la función de activar la lipasa, contribuir a la hidrolización de las gotas de grasa en ácidos grasos, glicerina y monoglicéridos. El ácido graso de cadena corta se puede absorber directamente, mientras que el ácido graso de cadena larga solo puede acceder a las células epiteliales del intestino después de combinarse en una partícula compleja. Bueno, ¿qué propósito tiene la formación de kilomicrones y cómo es que se forman estos kilomicrones? Bueno, los kilomicrones son un tipo de lipoproteína que se forma en el intestino delgado, y estas se especializan en transportar triglicéridos y esteres de colesterol al hígado y a los tejidos periféricos. Los kilomicrones están compuestos principalmente de lípidos y su tamaño está entre los 75 y los 1200 nanómetros. Bueno, a continuación les explicaré un poco cómo es que se forman estos kilomicrones. Bueno, para empezar tenemos un triglicérido, listo para ser degradado por la enzima lipasa. Una vez que esta enzima entra en acción, el triglicérido se separa y queda convertido en un glicerol y en un ácido graso libre. Una vez que están separados, estos entran a la membrana apical del enterocito. Cuando están dentro del enterocito, el triglicérido vuelve a unirse y junto con otras proteínas y otros lípidos quedan empaquetados en kilomicrones. Una vez que el triglicérido, que el kilomicrón está formado, este sale por la membrana basal del enterocito y entra al sistema linfático. Paso seguido llega a la sangre y va dejando triglicéridos donde haga falta. Para entender mejor cómo es que estas lipoproteínas, o hablando más específicamente de la VLDL, pueden transportarse a través de la sangre, pueden moverse a través de ellas, y estando compuestas de más de un 90% de lípidos, tenemos que entender su composición, cómo es que están formadas estas lipoproteínas que les permiten transportarse a través de la sangre. A continuación tenemos una gráfica que nos muestra la composición general de una lipoproteína. Ya sabemos que las lipoproteínas en su interior son altamente hidrofóbicas, ya que ahí van cargadas todos los triglicéridos, todos los lípidos que va a transportar más adelante. Entonces empezaremos hablando de la monocapa de fosfolípidos, que es precisamente eso la que le permite a la lipoproteína poder interactuar con el plasma sanguíneo, aún estando compuesto principalmente de lípidos.
A través de esta membrana también podemos encontrar moléculas de colesterol libre y, más importante aún, las apoproteínas o apolipoproteínas. Estas tienen tres funciones. Primero, les da la estructura a la lipoproteína, es decir, les da la identidad. Esta es la que le da la función que va a tener la lipoproteína. También tiene la función de ser ligandos, es decir, estas van a ser reconocidas por receptores que se encuentran en las células de ciertos tejidos. Esta función es de suma importancia, ya que así la lipoproteína va a saber en qué lugares hace falta dejar triglicéridos, y también sirve como inhibidor o activador de estas mismas lipoproteínas. Para terminar, responderemos la pregunta principal, la cual consiste en cómo un ser constituido de 70% de agua logra degradar la grasa lipídica. Bueno, muy sencillo. Al ya responder varias preguntas, entonces el proceso empieza por un proceso de emulsificación, luego va a un proceso de ataque enzimático y luego de eso las enzimas al consumir dejan un producto. Ese producto se transforma en la energía, la cual hace que nuestros cuerpos se puedan mover, las cuales constituyen la grasa corporal. Entonces, el proceso que se llevan a cabo serían un proceso de emulsificación, un proceso de ataque enzimático y un proceso de asimilación. Gracias a esto, un ser completamente